Buenos días, es un gusto para nosotros podernos reunir, aunque sea virtualmente, y estar con ustedes en esta mañana. Espero que todos estemos bien, guardando las reglas y guardados y protegidos y aprovechando este tiempo en familia. Quiero empezar recordando un dicho de los abuelitos. Seguramente todos ustedes lo han oído, lo saben. Y dice, al mal tiempo, ¿qué? Al mal tiempo, buena cara. Aunque vivimos en tiempos difíciles, tiempos en los cuales nuestra fe está siendo puesta a prueba, debemos recordar que nada escapa del conocimiento de Dios y que Él está en todos lados. Digámoslo juntos, nada escapa del conocimiento de Dios y Él está en todos lados. A ver, ahora díselo por favor a tu esposa y tú se lo dices a tu esposo. A ver, nada escapa del conocimiento de Dios y Él está en todos lados. Es importante que nosotros confesemos esto porque es algo que está en la Biblia, no con esas palabras, pero el concepto está en la Biblia y vamos a verlo en esta mañana. Ahora, digámoselos, los dos como parejas tenemos que ministrar vida, esperanza a nuestros hijos. Digámosle a nuestros hijos, nada escapa del conocimiento de Dios. Él está en todos lados. Amén. Ahora voy a pedirle a los hijos que les digan a sus papás. ¿Ya se lo aprendieron? Bueno, miren a sus papás a los ojos y díganselo así con todo su corazón. Yo voy a acompañarlos. Nada escapa del conocimiento de Dios. Él está en todos lados. En esta mañana tendremos una reflexión sobre el Salmo 139 en los versos 1 al 12. Y hemos titulado el mensaje para esta mañana, ¿a dónde miré de tu presencia? Este es un salmo de David. Y es un salmo que nos muestra esa entrega que David tenía, ese hambre y deseo que David tenía y que nosotros debemos de tener por el Señor. La porción que vamos a ver del Salmo 139 nos habla de la omnipresencia de Dios. Él está en todos lados. Y nos habla de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Empecemos leyendo la porción que veremos esta mañana. Por favor, si tienen sus Biblias o su tablet o lo que usen, ábranla en el Salmo 139 y ahí vamos a leer los versículos 1 al 12, que es el texto para meditar en esta mañana. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Verso 4. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime, que no alcanzo a comprenderlo. Versículo 7. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Y si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti
la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Amado Padre, te pido en esta mañana que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que nosotros seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior por el poder de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra, y ponemos delante de ti nuestros corazones para recibir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Amén. Bien, lo primero que vamos entonces a ver está en la primera parte, versículos 1 al 6, la omnisciencia de Dios. Este es un atributo de Dios, es solo un atributo de Dios por el cual Dios conoce absolutamente todo de nosotros en todo tiempo, pasado, presente y futuro. O sea, aún el futuro, para Él no hay nada oculto. Lo que no ha sucedido para nosotros, que estamos atrapados en la esfera del tiempo, para Dios no es secreto. Dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 4 y verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, expuestas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, básicamente el escritor de Hebreos está diciendo que no hay nada que esté oculto, no hay nada que Dios no conozca. Cuando pasamos por problemas o por una crisis, enfrentamos una serie de sentimientos como la negación. Eso no puede estar pasando. Y eso es muy típico, la negación. Pasamos por culpa. Pensamos que la situación es por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Y a veces es cierto, no cabe duda, pero podemos sufrir consecuencias por eso mismo. Pero no quiere decir que Dios no nos ame y que no haya el cuidado de Él sobre nuestras vidas. También cuando pasamos por problemas podemos entrar en desesperación. Nadie está conmigo. Nadie me comprende. Y otros sentimientos también, además de esos, como enojo, tristeza, amargura. Esto nos sucede hasta un punto, hasta el punto en el cual reconocemos a Dios en medio de nuestra situación. En ese momento todo cambia. El profeta Habacuc empieza, son 3 capítulos, valdría la pena que lo leyéramos hoy en la tarde. Empieza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? O sea, empieza hablando y murmurando y quejándose y toda la cosa. Luego hay un cambio en el capítulo 2 y en el capítulo 3 termina con un canto de victoria. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya flores, no haya frutos en la vid, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un canto de victoria. ¿En qué momento? Cuando reconoció que nada estaba escapando al control de Dios. Entonces, cuando reconocemos a Dios en nuestra situación, vamos a hallar paz. Veamos en este salmo cómo David reconoce a Dios en su situación. La omnisciencia de Dios no es solo una doctrina para David, sino es algo de su experiencia, es algo personal. Y yo creo que debemos de anhelar que también sea así. Veamos lo que dice entonces David en los versos 1 al 6. Verso 1 dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. O sea, es una relación personal. Señor, tú me conoces, tú me has examinado. Dios nos ha examinado, nos ha conocido, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas, sabe nuestras necesidades. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, porque dice el profeta Jeremías que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es yo, Jehová, que escudriño el corazón y la mente para dar a cada uno según su camino. El único que conoce el corazón es el Señor, porque como dice Jeremías, el corazón es engañoso.
Por eso creo que es importante en nuestras vidas pedir lo que David clamó en el Salmo 19:12, cuando él dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y aquí la palabra errores tiene un aspecto moral, es más profundo que simplemente llegué a la esquina y en vez de doblar a la derecha, doblé a la izquierda. No, es un error mucho más profundo que ese. Dice el versículo 2 y 3, pero bueno, por eso yo creo que antes de pasar a lo siguiente, por eso creo que es importante que nos apropiemos de esa oración, de que le pidamos al Señor que Él nos libre de los errores que nos son ocultos. Dice el verso 2 y 3, tú sabes cuando me siento o me levanto, desde lejos sabes todo lo que pienso, me vigilas cuando camino y cuando descanso, estás enterado de todo lo que hago. ¿Estás enterado de qué? De todo lo que hago. Imagínense, David, ese entendimiento que él tenía de la omnisciencia de Dios, y gracias a Dios por el Salmo 139, porque nosotros podemos tener ese mismo entendimiento, podemos decirle a Dios, a nuestro amado Padre Celestial, en una forma personal: Señor, tú sabes todo en mi vida, desde lejos, desde lo más profundo de mi ser, tú sabes lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Dios conoce nuestro estilo de vida. Dios conoce cada detalle de la vida diaria de una persona. Y eso es algo bueno entenderlo. Porque miren, voy a poner un ejemplo. Yo podría ver pornografía a escondidas de mi esposa, a escondidas de mis hijos, a escondidas de los otros pastores del Pan de Vida, y escondida de todos, pero no de Dios. No de Dios. Él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestro actuar. Por esa razón tenemos que vivir a la luz de que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y dicho sea de paso, si tienes problema en esa área, haz una cita para orar y para romper esa atadura. Yo sé que el aspecto de la pornografía se ha vuelto una cosa muy fuerte en los últimos tiempos con el internet. Así que les animo, si has caído en eso, si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos, y su sangre nos limpia de toda maldad. Pero no pensemos en ningún momento que nos podemos librar por nosotros mismos, porque esta es una atadura, es algo que crea dependencia. Así que si tienes ese problema, haz una cita y vamos a orar por ti, vamos a romper ataduras. Bien, sigamos adelante. Dice el verso 4, todavía no tengo las palabras en la lengua, y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. O sea, es impresionante eso, ¿no? Ni siquiera está en la lengua y Dios ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Él escudriña nuestros pensamientos. Dios entiende lo más profundo. Lo que quiere decir que para Dios no hay secretos. Para Dios todo está a la luz. Miren, nosotros como humanos podemos disimular, y a veces lo hacemos por cortesía, por buena educación. Pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, alguien me habla y me dice, quería hablarte, no te interrumpo. No, todavía le ponemos un montón de oes al final, ¿no? Pero tal vez por dentro estoy atrasado, y este cuate como habla hasta por los codos, ya me descalabró todo lo que tenía pensado hacer. No se lo estoy diciendo, pero lo estoy pensando. Pero Dios conoce los pensamientos. Te puedes imaginar cómo sería terrible si tuviéramos una pantalla aquí al frente en la cual pudieran verse nuestros pensamientos. Dice el verso 5, tu presencia me envuelve por completo, la palma de tu mano reposa sobre mí. O sea, esto ya habla de un toque personal. Dios nos ama tan profundamente que Él quiere que nosotros sepamos
que Él está cerca de nosotros. O sea, Dios tiene un interés especial en cada uno de los seres humanos, pero en especial por sus hijos. Si tú eres un hijo, Dios tiene un interés especial en ti. Como dice el salmista David en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, Él viene y nos visita. Dice el verso 6, saber esto rebasa mi entendimiento, es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Cómo vamos a comprender que Dios en su misericordia esté alcanzándonos? Nunca vamos a poder entender la misericordia de Dios, que Dios alcanza a los pecadores. Lo segundo que queremos ver, o la segunda parte de lo que estamos reflexionando, meditando, está en los versículos 7 al 12, y es acerca de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios significa que Él está en todos lados. David medita y dice, ¿a dónde miré de tu espíritu o huiré de tu presencia? Y la respuesta, esta es una pregunta retórica, o sea, es una pregunta que no tiene respuesta. Y la respuesta que él mismo obtiene nos da luz sobre la naturaleza de nuestro Dios. Dice el verso 7, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Como dije, esta es una pregunta retórica. O sea, una pregunta para la cual no espera una respuesta. Es una pregunta solo por hacerla, porque ya se sabe que no hay una respuesta, que no hay forma de escapar de la presencia de Dios. Dice el verso 8, si subiere yo a los cielos, allí estás tú, y si me tendiera en el sepulcro, también allí estás tú. O sea, realmente si uno quisiera huir de Dios, el peor lugar para irse sería a los cielos, ¿verdad? Porque obviamente ahí está el Señor, ahí es el trono de su presencia, ahí está rodeado de ángeles. Entre paréntesis, ahí está Jesús a la diestra. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, Él se quedó a la diestra. Pero Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros que nos fortalece, que nos guía, que nos consuela en todas nuestras necesidades y que revela a Cristo, revela al Padre y a Cristo. Dice el verso 9 y 10, si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Dios está en los lugares más remotos que nos podamos imaginar. No hay lugar en el cual la presencia de Dios no está. ¿Se recuerdan ustedes en el caso del profeta Jonás? Dios le habló y le dijo, quiero que vayas a Nínive con un mensaje. Pero él les caía mal los de Nínive, por decirlo así, y él no quería ir a Nínive. Entonces él salió y tomó un barco, pero un barco para Tarsis, a los confines del mundo donde Dios no pudiera alcanzarlo, entre comillas, ¿verdad? Y todos recordamos la historia, se desató una tormenta y, para hacerlo corto, Jonás terminó en el vientre del pez, y el pez lo paró vomitando, y así Jonás fue a Nínive a dar el mensaje que Dios quería que diera. De la presencia de Dios no nos podemos escapar. Dice Jeremías 23:24, ¿podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? O sea, el profeta Jeremías está hablando en el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Él llena el cielo y la tierra con su presencia. Y eso, en vez de darnos temor, nos debería dar gozo, que podemos
experimentar la presencia del Señor en cualquier lugar. ¿Se recuerdan ustedes la historia? Yo sé que tal vez muchos la conocen, pero por aquellos que no la conocen, del hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo, eso sucedió creo que en el siglo XIV, XII, XIII, por ahí. Era alguien que había llevado una vida perdida y de repente el Señor lo alcanzó, lo tocó y él sintió el deseo de meterse en un lugar aislado del pecado para buscar más y más de la presencia del Señor. Y como era, entonces se metió en un monasterio y como era un novato, lo pusieron en el trabajo más bajo, que era lavar ollas, pelar papas. Y ahí, en ese lugar muy poco propicio, entre comillas, él tuvo unos encuentros con el Señor increíbles. Y él los comentaba con un primo que vivía fuera del monasterio. Y el primo después juntó las cartas y escribió el libro. El libro se llama La práctica de la presencia de Dios. Si lo puedes conseguir, vale la pena. Porque es impresionante ver cómo en esa situación el hermano Lorenzo se encontraba con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados y Él está dispuesto a encontrarse con nosotros. Si vas en el carro, ahí puedes experimentar la presencia de Dios. Si estás encerrado en tu casa, ahí puedes experimentar la presencia de Dios. La presencia de Dios no se va a ir de nuestro lado y va a estar manifiesta si nosotros lo buscamos. Dice el verso 11 y 12, si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea. Verso 12, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo, las tinieblas y la luz, lo mismo. O sea, para el Señor no hay diferencia. No nos podemos ocultar de Dios. El Señor no está limitado por lo que a nosotros nos limita, el tiempo, el espacio. Cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y manifestó el milagro de la resurrección, entre paréntesis, Dios le ordenó a Jesús resucitar a Lázaro. No fue que él de su corazón lo quisiera resucitar, porque Jesús mismo dijo que él no hacía nada por sí mismo, sino lo que oía al Padre, o sea, lo que el Padre le mandaba. Entonces, cuando el Padre quiso dar testimonio de la resurrección, usó el caso de Lázaro. Y Jesús se paró frente a la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, aunque tenía 4 días de estar muerto. O sea, el Señor no está limitado por lo que para nosotros es una limitación. Dice el Salmo 94, ese es un salmo de Moisés. Para ti 1000 años son en realidad como el día de ayer que ya pasó. Son como una de las vigilias de la noche. O sea, lo que está diciendo Moisés en este salmo es que Dios no está sujeto al espacio ni al tiempo. Para Dios es lo mismo un día que en 1000 años. Es lo mismo la noche que la luz. Hemos meditado en la presencia, en la omnipresencia de Dios y hemos meditado en la omnisciencia de Dios. O sea, Dios está presente en todos lados y nosotros podemos experimentar su presencia. Ahora quiero abrir mi corazón con lo que les voy a compartir. Y esto es una idea personal, esto ya no tiene exactamente que ver con la Biblia, pero creo que es un pensamiento piadoso. Personalmente, creo que a nivel mundial la crisis no se manejó de la mejor forma. Si es que realmente hubo una crisis sanitaria. Porque lo que se viene es una pandemia económica, en la cual pueden morir más personas que las que habrían muerto por la gripe SARS-2.
Sí, así lo estoy llamando. Gripe SARS-2. Eso de COVID-19 fue un apodo que le pusieron, pero realmente los coronavirus son los que producen la gripe. Y el SARS-1 fue letal o fue grave, pues no fue tan grave, y este es el SARS-2. SARS quiere decir síndrome agudo respiratorio severo. Síndrome agudo respiratorio severo. O sea, es una gripe muy fuerte. Nadie está diciendo que no es fuerte, pero como pasa siempre con todas las gripes, no le da a todo el mundo. Le da a los que tienen bajas sus defensas, y yo creo que los gobiernos se dejaron engañar, se dejaron manipular por una agenda escondida que no tiene nada que ver con la crisis sanitaria. Pero, y este pero lo quiero decir así fuerte, es un pero, son 4 letras, pero con mayúscula, subrayado en negrillas. Para nosotros como creyentes es una oportunidad para ver milagros. Nunca vas a ver un milagro si no estás en una necesidad. Decimos, ay Señor, yo quiero ver milagros en mi vida. Si no tienes necesidad, si tienes un montón de dinero en el banco, o si tienes salud, o en fin, si tienes la vida hecha, como decimos, nunca vas a ver un milagro. Quiero contarles una ilustración, quiero ponerles una ilustración de mi vida personal. Esto sucedió hace ya, no sé, 30 y tantos años. Yo acababa de entregar mi corazón al Señor, el Señor me había traído de una forma sobrenatural y estaba empezando a correr con el Señor. Yo obviamente no sabía los planes de Dios para mi vida de ahí en adelante, pero algo que sucedió es que me quedé sin trabajo. Y miren, pues yo tenía un montón de cuates, de conocidos, de contactos y toda la cosa. Y yo dije, bueno, pues solo será cuestión de que agarre el teléfono. En ese tiempo no había WhatsApp, ¿verdad? Y llame. Y efectivamente me puse a llamar a cuates, amigos, a conocidos, a meter currículums. Yo estaba seguro que iba a conseguir trabajo rápido. Es más, no te preocupes, ahí rápido vamos a ayudarte a conseguir trabajo. Pero miren, pasó el tiempo y el tiempo pasaba y se iban agotando los recursos. Esto sucedió con mi primera esposa y ya teníamos 2 hijos y me empecé de veras ya a sentir angustiado. Pero ahí Dios tenía una lección para darnos, para prepararnos para más adelante. Pasaron milagros, pero los milagros pasaron porque teníamos la necesidad. Una cristiana no muy consagrada, no muy fiel, estaba en el supermercado, había llenado su carretilla, había ahí, cuando iba para la caja, dice que oyó que Dios le dijo que quería comprarnos una despensa, un supermercado. Entonces dejó la carreta ahí, regresó y volvió a llenar otra carreta. Ella nunca había oído la voz de Dios en esa forma así de clara, nunca había hecho esto de llevarle a alguien comida. La cosa es que llegó a la casa y le costó tocar el timbre y con mucha pena, no sé qué, bueno, y de repente nos dijo, abrió el baúl y el baúl estaba lleno de bolsas del supermercado. Ahí aprendí yo que lo que el Señor dice es cierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. El Señor quiere hacer milagros en nuestra vida, pero para hacer milagros que tenemos que estar en la necesidad, algo que no muy nos gusta, ¿verdad? En esa misma ocasión, más adelante, una tía de mi esposa, de mi primera esposa, hizo un
una cena, no me recuerdo con qué motivo, pero contrataron el servicio catering en uno de los mejores hoteles de Guatemala, de mucho lujo, la comida muy abundante. Y como sucede cuando el catering termina, le dejan a las personas la comida que sobró. Entonces al día siguiente repartió comida, hizo no sé cuántos platos, pero no a pensar que un plato así, azafates. Y los mandó a dejar a diferentes personas. De repente el chofer tocó la casa, ¿va? Y con Pyrex, o sea, azafates, muchos azafates, y llenamos la refrigeradora con comida de 5 estrellas. O sea, Dios es el Dios que hace maravillas, milagros y portentos. Tal vez es tiempo para aprender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tenemos que buscar al Señor y estar listos para lo que Él quiere decirnos. Una palabra del Señor puede cambiar el curso de nuestra historia. Una palabra del Señor puede hacer que sucedan milagros. Entonces, este es un tiempo para madurar y para creer. Viene una crisis que no es nada comparable con esto sobre el mundo, porque también viene un avivamiento, un despertar espiritual, donde las almas se volverán al Señor por miles. Pero para que eso suceda, tiene que haber una crisis. Porque crisis quiere decir oportunidad de cambio. Nadie busca a Dios. Solamente cuando estamos en necesidad es cuando nos acercamos a Dios. Pero gracias a Dios que Dios te está preparando a ti, me está preparando a mí, para que nosotros seamos sus instrumentos en estos tiempos de crisis. Así que esta es una oportunidad para ensayar, es una oportunidad para aprender muchas cosas. Confiar en el Señor, tener gozo en medio de las circunstancias, poder testificar a otros, ministrar a otros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo está lleno de temor. Entre paréntesis, no me recuerdo si les dije, pero se lo oí decir a un médico especialista en infecciones, un infectólogo. Él dijo que el miedo hace que las defensas del cuerpo bajen y la gente se contamine. Y miren, esta famosa pandemia, este famoso SARS-2, tiene a todo el mundo temblando de miedo. Obviamente hay mayor posibilidad de ser contaminado, aunque nosotros tengamos cuidados, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos a lo que dice el Salmo 91, que harán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Yo creo que vivimos en un tiempo maravilloso y servimos a un Dios de milagros. Ahora, por favor, no me vayan a malentender, no vayan a decir, pues mi pastor dice que ya no usemos la mascarilla, eso sería desobedecer a las autoridades, dice que no nos lavemos las manos. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Tomemos las precauciones, pero sobre todo confiemos en Dios y ministremos a otros esa paz de Dios que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y como lo he dicho una y otra vez, el Señor vino para librarnos del temor a la muerte, Hebreos 2:15. Esa es vino para salvarnos, pero también para librarnos de ese temor a la muerte. Miren, qué espanto es eso de tener, no va a pasar, No, tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar con la certeza de que nuestras vidas están en las manos de un Dios amoroso, de nuestro Padre Celestial, quien envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amados, la Escritura dice que todos hemos pecado, que estamos apartados de la gloria de Dios.
pero tenemos ese mensaje de esperanza. Si nosotros con el corazón creemos que Jesús es Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo confesamos con nuestra boca, la Escritura dice que seremos salvos. Ahora, esto no tiene nada que ver con una religión, con una iglesia. Esto tiene que ver con esa promesa que Dios tiene para todos aquellos que confiesen su nombre. Así que les animo que yo sé que todos aquí conocemos al Señor, pero tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros que no conocen al Señor, que en vez de seguir con el jueguito de que, uy, ¿y qué está pasando? Ay, no sé qué, y que el presidente, no nos llenemos la mente de temor, sino seamos aquellos que ministran paz en medio de la tormenta. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y que meditemos en lo que hemos hablado, y quiero poner un coro. Dejemos que la Amén. Oremos. Padre amado, infinitas gracias te damos, Señor, por el amor eterno con el cual tú nos has amado. Te damos gracias porque tu palabra dice en Romanos 8:28 que aquellos que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien porque hemos sido llamados conforme a tu propósito, Señor. Sabemos, Padre amado, que la situación por la cual el mundo está pasando, nuestro país está pasando, nuestra ciudad está pasando, es algo que cabe cabalmente en Romanos 8:28, que es una situación que, aunque no la entendamos, sabemos porque tu palabra es verdadera, que nos ayuda a bien, nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y a reposar en ti, que eres la roca eterna de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada familia, Señor, que tú seas su proveedor, que tú hagas milagros de provisión. Y Señor, ponemos delante de ti a Guatemala. Te pedimos, Padre amado, que pronto sea reabierto las fuentes de trabajo, el comercio, porque si no es así, Señor, pronto habrá una crisis mayor. Señor, sabemos que se puede tomar las medidas sanitarias suficientes y necesarias para que esta pandemia no
crezca, pero a la vez que podamos trabajar, que podamos tener las fuentes de trabajo abiertas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que le des sabiduría a los gobernantes, Señor, al presidente y al gabinete de ministros, Señor. Padre, que las decisiones se tomen en consenso, Señor, que no sea nada más la idea de un hombre y que los demás lo aplaudan, Señor. Padre, levanta ahí entre los ministros gente que piense, que pueda ver, que pueda hablar y poner su opinión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana, siempre buscando al Señor con alegría y con gozo. Amén.